no, o es en vivo y nada más, esta clase. ¿La podés grabar vos? Yo la estoy grabando la clase, acá dice grabando a mí. Ah, bueno, buenísimo. Bueno. Así que no sé cómo la guarda porque es la primera vez que lo hacemos, pero si se guarda bien, yo la subo, así le a los compañeros. Dale, buenísimo. Porque yo ahora escucho y después lo miro de vuelta y ahí ya, viste, hago los resúmenes y todo eso. Bueno, arranquemos con una pequeña introducción, un repasito del video que subimos el otro día respecto de la producción de la vida material, ¿bien? No sé si ese concepto lo tienen claro, lo pueden entender porque es la producción de la vida material. Sí. Bien. Sí. Bueno, Marx afirma que la producción de la vida material es una producción social históricamente determinada. En este concepto vamos a hacer hincapié en dos características de la sociedad, bien, en el carácter social y en el carácter histórico como propio desarrollo de la sociedad. Cuando Marx dice que la producción material, la producción de los bienes que el ser humano crea para satisfacer sus propias necesidades, es una producción social, se refiere a que para poder producir esos bienes, para poder transformar la naturaleza en un objeto que no existe en el mundo real, que es creación del hombre, se tiene que asociar de cierta manera con otros seres humanos, con otros hombres. En esas relaciones van a entablar vínculos y los hombres van a entablar cierta fuerza o cierta influencia los unos sobre los otros. Bien. Y está históricamente determinado en el sentido de que esa producción va a responder a un determinado momento histórico, a un determinado grado de tecnología o de desarrollo de la tecnología de ese entonces. Es por eso que cuando hablamos de que está históricamente determinado, hablamos de que la producción va a ser la producción de un momento en el desarrollo del hombre correspondiente a ciertas características. Bien, no es lo mismo la producción en la etapa de propiedad tribal, en la etapa de propiedad comunal, feudal o capitalista. Bien, la producción va a reunir ciertas características, producto de la división del trabajo, producto de las relaciones sociales de producción, producto de los medios de producción imperantes en un momento histórico. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta respecto de esto? No. Está claro. Bien. ¿Cuál es el factor central en la obra de Marx? Básicamente es el trabajo humano. Bien. La riqueza que genera el trabajo humano y cómo ese trabajo humano se legitima debido a estructuras o superestructuras en una sociedad. Bien. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué Marx hace hincapié en esto? Y quizás me adelante un poco, pero es más que nada para explicar la situación del hombre en la sociedad capitalista, ¿bien? Nosotros estuvimos viendo con Saint-Simon la cuestión del conocimiento y la fundación de una nueva ciencia sociológica y estuvimos haciendo una comparación entre el viejo orden feudal y la nueva sociedad industrial, ¿bien? Para hacer un paralelismo y entender por qué el trabajo es tan esencial en la obra de Marx. En la sociedad feudal, esa sociedad que nosotros vemos en películas sobre reyes, monarquías y demás, el trabajo humano era una contraprestación que el hombre o un siervo le ofrecía a un noble a cambio de protección, techo y alimento. Bien, el siervo se ponía a disposición del señor feudal, vivía en las tierras del señor feudal, tenía la seguridad del señor feudal, el señor feudal lo defendía ante ataques y
se alimentaba de lo que producían las tierras del señor feudal. No había una retribución monetaria. Bien, techo, comida y seguridad, esas especies se las brindaba el señor feudal. En la sociedad industrial, producto de la revolución industrial, producto de la revolución francesa, el hombre recupera su libertad para sí mismo. Los hombres son libres. Este es un concepto muy importante porque hablamos de la libertad. Y si hablamos de la libertad, hablamos de la libertad de mercado. Entonces, en la nueva sociedad industrial, en las nuevas ciudades que van surgiendo, en los nuevos centros fabriles, aparece la ciudad, aparece la industria, aparece la fábrica como una unidad productiva y aparece el éxodo rural. Toda la gente que trabajaba en el campo, producto de la revolución industrial, emigra hacia las ciudades. Al emigrar hacia las ciudades no estaban preparadas para recibir este aluvión de gente. Gente que ahora se va a llamar el obrero asalariado. Bien, un nuevo sujeto político que no existía hasta ese momento, un nuevo sujeto de conocimiento. El trabajador asalariado es aquel que pone a disposición la única mercancía que tiene, que es su fuerza de trabajo a disposición de un señor que es el dueño de los medios de producción. Entonces se va a poner a disposición de él para conseguir un salario. Con ese salario, él tiene que asegurarse comida, techo, seguridad, ¿bien? Todo eso que en la sociedad feudal se lo brindaba el noble, ahora todo eso lo tiene que cubrir el salario o el sueldo. Bien. Y es aquí, a partir de este momento, donde se va a dar toda la discusión antropológica, histórica, sociológica, en todos los sentidos, de la edad moderna, que es la distribución de la riqueza. Si el salario alcanza para cubrir esas necesidades, vivienda, alimentación y seguridad, como tres ejes principales en aquel entonces. A medida que la sociedad va avanzando, a medida que las necesidades van surgiendo, se va a complejizar más esta cuestión. Pero en ese momento, la disputa va a ser esa, ¿bien? Entonces hablamos de la producción material, y cuando hablamos de la producción material, hablamos de la realidad. Marx parte de la base de analizar al hombre en sociedad a través de lo real, lo que efectivamente existe. El hombre es producto de lo que produce, dice Marx. ¿Bien? ¿Me expliqué bien hasta acá? Sí, sí, pero no deja de ser una forma de esclavitud igual, ¿no? Sí y no. En realidad la respuesta es no, porque la esclavitud corresponde a otra etapa de la propiedad. Sí, efectivamente, producto luego de las movilizaciones, producto de la asociación sindical, producto de la participación del proletariado en la política y en alguna esfera del gobierno, se van a poder ir generando leyes, generando un sistema jurídico que proteja la seguridad del trabajador. Eso va a venir mucho tiempo después, producto de, obviamente, de revoluciones, producto de movilizaciones. La Comuna de París de 1848 es un gran ejemplo de lo que fue una movilización en cuanto a la exigencia de derechos y de seguridades. Otra cuestión principal es que en esta etapa industrialista el Estado responde, el Estado, la estructura política encabezada por el Estado responde a los dueños de los medios de la producción. Bien, todo eso siempre se va a dar a través de lucha. Y acá quizás ya nos metemos en una cuestión que va para mucho más análisis, obviamente, a medida que vamos avanzando en la clase, en lo que es el concepto de lucha de clases. Bien. Sí. Pero son condiciones infrahumanas en las que trabaja el obrero asalariado allá por la Inglaterra de 1810, 1820,
por la Inglaterra de 1880 incluso, y de 1920 también. Es un cambio drástico en torno a lo que era la sociedad hasta ese momento. Sí. ¿Bien? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? No, yo lo que tengo duda, pero todavía no lo dijiste, yo lo que pasa es que la estoy recursando la materia. Y, por ejemplo, a mí me fue mal en el tema de la plusvalía, porque yo lo que pienso es que la fuerza de trabajo, el patrón, digamos, la toma, y esa es una forma de explotación también. Sí, Pero bueno, la profesora no es que no estaba de acuerdo, no sé, es como que me confundí yo en el concepto. Entonces, esa parte que es parecido a lo que vos estás diciendo, ahora un poquitito más adelante, por ahí, uy, se terminó la reunión, ahora la volvemos a... vamos de nuevo. Hay que poner Todavía, ok. todavía no se Sí. cortó. No, hay que poner ok nomás. Genial, Ah, gracias. bueno, pues, No, el de concepto la, de de, plusvalía sí hace referencia a la explotación del burgués. Hay una nueva clase, se llama la clase de la burguesía, sí, y Marx habla de la burguesía y de proletariado. Proletariado, prole, viene de hijos, la prole, gente que tiene muchos hijos, claro, ¿bien? El concepto de sí, plusvalía sí se asocia con el sentido de la explotación del capital sobre la fuerza de trabajo, y es lo que genera el excedente de ganancia de la cual se apropia el dueño de los medios de producción, porque las condiciones de trabajo, las condiciones de cuánto se va a pagar por hora de trabajo, por pieza, por jornal, por quincena, por mes, esas condiciones, el horario de trabajo, si va a ser de 8 a 16, si va a ser la jornada de 8 horas, si va a ser de 12 horas, bien, todas esas condiciones, el cómo se va a trabajar, todas esas condiciones las va a poner en un principio el que es el dueño de los medios de producción, bien, sí, porque es el que tiene el poder real, el poder fáctico sobre el modo de producción, porque es el que tiene, en un término mucho más sencillo, es el que tiene la plata para producir, mientras que claro, el obrero asalariado con lo único que cuenta es con su fuerza de trabajo. Digámoslo así, del 100% que un trabajador trabaja durante su jornada de trabajo, el 20% ya alcanza para cubrir su salario del día. El de 80% es ganancia. Esa ganancia es lo que Marx denomina plusvalía. Es un plusvalor, es un valor más que se le agrega por la actividad, por la característica del trabajo humano, que es la característica de la creatividad. El trabajo humano crea valor, ¿bien? ah, Es ese restante, eso que sobra, que es ganancia, que produjo el trabajador a través de su trabajo, se la queda el burgués, el capitalista o el dueño de los medios de producción, ¿bien? Esa plusvalía es por la que se discute, ¿no? O sea, esto trayéndolo a contextos más modernos, cuando hay una paritaria, cuando se negocia una suba de salarios, o cuando hay una negociación salarial, o cuando se pide participación en las ganancias de las empresas, se pide eso, se pide que el trabajador, que es el que genera la riqueza, acceda a ese excedente, porque eso es ganancia, dice Marx. El capitalista ya cubrió lo ah, que gastó en materia prima, ya cubrió lo que gastó en mano de obra, ya cubrió lo que gastó en medios de producción, en infraestructura. En ese momento, imagínense que pagaba cargas patronales, que pagaba impuestos, en ese momento no. En ese momento el Estado era capitalista. Bien, entonces la discusión se va a dar ahí.
Y lo que Marx explica es cómo esa discusión, o cómo, mejor dicho, cómo ese sistema industrial, cómo ese modo de producción es el que estructura la sociedad en ese momento. Sí. ¿Bien? Bueno, hablamos de la producción, su carácter social, que es histórica, que está determinada por las fuerzas productivas de ese momento, que está determinada por un modo de producción, que el modo de producción es la resultante de la unión de los medios de producción y la fuerza de trabajo. Bien, hablamos de relaciones sociales y nos tocaría hablar de la división del trabajo, ¿bien? ¿Alguien sabe qué es la división del trabajo? ¿Alguien pudo leer eso? No me acuerdo. No, no lo leí hoy, ahora, al texto este. Algunas cosas me acuerdo el año pasado, pero esa parte no recuerdo lo que vos decís. Bueno, la división del Todavía no trabajo, sí, Dice que Francés, se traduce en la separación. Hola, sí, hola. ¿cómo andas? La separación del trabajo industrial y el comercial con respecto al agrícola. Sí, Ajá. esa es una división de trabajo a nivel actividad, ¿bien? Es una división de trabajo mucho más general que está dividida por actividades. Está muy bien, eso es una generalidad. Hablamos de la división de trabajo en el proceso de producción, ¿bien? La división de trabajo tiene que ver con la separación o la división entre trabajo físico y el trabajo intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿bien? ¿Y a qué se debe esto? Se debe que al pasado de la edad feudal al sistema capitalista, el trabajo artesanal, es decir, hacer una silla, por ejemplo, lo hacía un artesano. Ese artesano tenía el control sobre ese proceso de producción. Era trabajador y fabricante a la vez. Cuando la sociedad avanza, cuando el método científico avanza y descubren nuevas maneras de hacer las cosas, se empezó a separar ese trabajo. Al artesano, se lo llama al artesano y le preguntan, che, vos, ¿cómo hacías esta silla? Y bueno, mira, yo primero empiezo por esto, agarro la madera, corto, armo el esqueleto, coloco las patas primero, después coloco el asiento, después coloco el respaldo. ¿Ahí todo eso lo haces vos? Sí. Bueno, cuando se inventa la cadena de montaje, se produce la separación del trabajo. Entonces, el obrero asalariado lo único que hace es una tarea repetitiva. Arranca la cadena de montaje, se arranca con las patas, hay alguien que pone las patas, sigue la cadena de montaje, el que sigue le pone el asiento y el que sigue le pone el respaldo. Ese saber técnico que tenía el artesano se le quita y se lo transforma en una cadena de montaje. Esa división del trabajo es la que posibilita el sistema de producción capitalista, la producción en serie y repetitiva. Entonces, el artesano lo único que va a hacer ahora es poner las patas o el asiento o el respaldo, mientras que el que es el dueño de producción va a dirigir ese proceso de producción. Entonces, en el tiempo que el artesano gastaba en hacer una silla, pongámosle 4 horas, el burgués, el capitalista, va a hacer 12 sillas en 4 horas, con 3 operarios. ¿Se entiende la relación? Y acá podemos ver también el concepto de plusvalía. Bien, Sí. entonces, esa es la división entre trabajo físico y trabajo intelectual. Esa relación, esa división da lugar a las relaciones sociales de producción. ¿Quién es el que manda y quién es el que ejecuta? ¿Quién es el que dirige y quién es el que cumple? Obviamente, el que va a mandar va a ser el dueño de los medios de producción. Y el que va a cumplir, el que va a acatar y el que va a hacer caso omiso, aunque él no lo quiera. Porque Marx dice, el trabajador está envuelto en un proceso de producción del cual él no quiere, o mejor dicho, del cual es consciente que es contra su voluntad, pero lo tiene que hacer.
el que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. ¿Bien? Entonces, esta relación hay que sacarla de ahí, del proceso de producción, y llevarla a la sociedad. ¿Quiénes van a ocupar los cargos de gobierno? ¿Quiénes van a ser la élite cultural e intelectual del momento? Bien. Esas mismas relaciones en el proceso de producción, debido a la división de trabajo, se va a dar en la sociedad. Entonces, se va a producir el mismo mecanismo de presión, el mismo mecanismo de conducción de una clase sobre la otra. ¿Me expliqué bien? Sí, ¿Vamos bien sí, hasta sí, ahí? sí, sí. Entonces, si Fede quiere agregar algo. ¿Hay alguna duda o consulta en Hola, ¿qué tal? particular? ¿Se escucha ahí? Sí, a ver. Sí, No, yo lo que pienso, o sea, igual planteó Nelson, está buenísimo. Si después quieren podemos hacer un repaso. Yo creo que igual los conceptos están ahí no se escucha. explicados. A Se fue ver, el audio. lo que examen, pero pero sí vayan estudiando porque seguramente en algún momento les van a evaluar. Hay conceptos que no pueden dejar de cuenta. Por ejemplo, el de plusvalía, que me parece que estuvo bien explicado ahí, o fuerza de trabajo, o división de trabajo. Son ideas que sí o sí, antes de cerrar Marx, van a tener que tratar de trabajar bastante y trata de relacionar conceptos, porque en realidad yo siempre creo que un punto es complejo, pero una vez uno obtiene un poco eh, a dónde va, qué quiere decir, que básicamente es una crítica bastante grande a lo que era esa sociedad industrial de aquellos años, por eso está vigente desde alguna mirada del marxismo, porque justamente sigue siendo una crítica a lo que es el sistema capitalista que sigue estando vigente. Nace o se posiciona fuertemente en aquellos años con la revolución industrial, pero hasta el día de hoy seguimos, en términos generales, la mayoría de los países sigue manejándose a través de un sistema capitalista. Entonces, lo que hace el marxismo es una crítica a esa gran desigualdad que uno la ve en cualquier parte, digamos, en una villa, hoy se está discutiendo mucho el tema del hambre, mismo cuando, por ejemplo, esto siempre lo pueden relacionar con ejemplos actuales. Por ejemplo, ahora se está tratando de poner en discusión lo que es el impuesto a las riquezas o el impuesto a los que tienen más plata, ¿no? Que le dicen impuesto a los ricos. Bueno, eso seguramente es una manera de pensar en una redistribución de las riquezas que en algún punto no es una idea marxista, pero sí, obviamente, tiene que ver con que esa sociedad desigual que plantea Marx sea menos desigual, porque lo que él identifica es que hay un grupo minoritario de personas que son los dueños de los medios de producción, que eran aquella burguesía, que se quedaron con todo, con las fábricas, con toda la producción, y después tenés un 90-95% de la sociedad, que es la trabajadora, que son los obreros, que son los proletariados, que básicamente no llegan a fin de mes, son siempre los que tienen la moneda justa, y él entiende más que esa rueda o esa suerte de desigualdad nunca se va a cortar porque siempre va a haber quienes ganen a través del provecho de muchos. Por eso ahí aparece el concepto de plusvalía. El concepto de plusvalía justamente es eh, una explicación que desarrolla Marx para que se explique por qué está esa desigualdad. Está esa desigualdad, como decía Nelson, porque el trabajador pone su fuerza de trabajo, su mano de obra, su espíritu, su fuerza física, su capacidad intelectual, su formación, y nunca lo que le termina pagando el burgués alcanza en relación a lo que termina produciendo. Ese resto, esa sobra, es lo que genera esa acumulación de riquezas que
básicamente nunca termina, por ejemplo, comparándolo con las ideas más liberales que podríamos contraponer, por ejemplo, un pensador como Adam Smith, justamente esa copa que derrame, cuando decís los ricos tienen mucho y en un momento cuando tengan mucho van a empezar a repartir, bueno, nunca termina sucediendo porque parece que nunca terminan de tener mucho, siempre podrían tener un poco más. Entonces nunca va a haber una redistribución si no hay algo que genere que se dé esa redistribución. Ahí aparece un concepto que es bastante interesante, en realidad son dos, y se pueden abrir en más, que es importante también para el pensamiento de Marx, que es el de estructura y el de superestructura. ¿Vos los nombraste, Nelson, o no? Los mencioné, no los expliqué. Bien. Bueno, básicamente lo que intenta desarrollar Marx con estos dos conceptos es explicar por qué justamente el trabajador, el obrero, que labura, que en ese momento no eran 8 o 10 horas, capaz laburaba 14, 16 horas, no le pagaban horas extras, no tenías vacaciones, no tenía contrato laboral. Esa sociedad por eso entiendo lo que decía Betty, ¿no? Que era casi esclava, porque en realidad no había esclavitud ya, o no debería, pero sí se podría ver una similitud, porque obviamente las condiciones laborales comparadas con las que son hoy, que capaz comparadas también con algún repartidor de pedidos ya o Rappi, no hay mucha diferencia, pero sí obviamente uno entiende que las condiciones laborales han mejorado un montón, pero imagínense que hace 200 años atrás no tenían nada que ver con lo que hoy comúnmente conocemos como una jornada laboral. Entonces, la estructura, el concepto de estructura para Marx básicamente es la idea de que todo lo que nos rodea, que es lo material, los objetos, lo económico básicamente, el trabajo, el por qué vos vas a trabajar, ganás plata, pagás un alquiler, comprás el pan, vas al supermercado, pagás los impuestos, todo eso es la estructura. Todo lo que nos rodea, todo lo que es el consumo. Ahora, por encima de esa estructura, va a decir Marx, hay una superestructura. Esta superestructura que está por encima de la estructura, es decir, que está por encima de nosotros, es donde podemos ubicar, por ejemplo, al poder político, a la justicia, podemos ubicar también bueno, él ubica a la iglesia, ¿no? Al poder eclesiástico, también podríamos hoy en día ubicar a los medios de comunicación, todos aquellos poderes que de alguna manera él va a decir que pueden llegar a moldear o a cambiar los comportamientos de la sociedad. Es decir, la justicia te ordena a través de qué podés hacer y qué no podés hacer, el poder político te condiciona lo económico, o los políticos, la política en general, la sociedad, los comportamientos. Tenés a la iglesia que también te maneja una agenda, obviamente que hoy mucho menos que hace 200 años atrás, y los medios de comunicación que constantemente están trabajando sobre la opinión pública. Estos aparatos, que en algún momento Marx también los va a denominar como aparatos ideológicos, ¿por qué? Porque justamente la superestructura trabaja no sobre tu bolsillo, sino sobre tu cabeza, sobre lo ideológico. Es convencerte a vos que vos cobrás poca plata o trabajás muchas horas porque es lo que corresponde. Entonces vos, y ahí aparece otro concepto que capaz lo van a escuchar, que es el de alienación. Alienación Sí. es la idea que desarrolla Marx para explicar o para darle un convencimiento a esta idea de por qué el trabajador que trabaja 1.000.000 de horas, cobra 2 mangos y no llega a fin de mes, está convencido de que es lo correcto y no hace una huelga o no hace una marcha. Hoy de vuelta está un poco más normalizado, aún cientos años atrás que capaz no había obreros organizados llevando adelante una marcha o un piquete para pelear por sus derechos o un mejor contrato de trabajo. La realidad es que en ese momento el obrero para Marx era un hombre alienado. El hombre alienado era porque estaba fuera de sí. O sea, no era consciente de que su trabajo no valía, que había una plata, que había un plusvalor que se lo quedaba el dueño del medio de producción. No era consciente de que por más que le vendan que trabajando toda su vida a comprarse una casa, no era consciente de que no lo iba a lograr. Entonces Marx dice, el trabajador no se da cuenta de que está siendo explotado, de esta pseudo esclavitud,
porque básicamente está fuera de sí, lo convencen y ahí aparece el poder ejecutivo, el poder político, la iglesia, los medios de comunicación, las leyes, las normas, que justamente lo que hacen es moldear al ser humano desde que nace, ¿no? Desde un sentido cultural y social, y uno nunca termina de darse cuenta completamente de que lo que te enseñaron de chiquito, que era salir, trabajar, estudiar, no es parte de un mismo combo propuesto por el sistema, en este caso propuesto por el sistema capitalista, el cual vos llegás a la edad adulto, trabajás 1.000.000 de horas pensando que vas a obtener algo que después nunca terminás obteniendo, pero sentiste que igualmente trabajaste y que el esfuerzo de tu trabajo iba a lograrlo. Bueno, ahí lo que dice Marx es que eh, el trabajador nunca va a lograr nada porque hay una superestructura que justamente lo que hace es comprimir al ser humano, no lo deja ser libre, mentalmente. Después, bueno, te condiciona también económicamente, porque si no te terminan pagando bien, o sea, estás condicionado ideológicamente y estás condicionado económicamente. Entonces, por eso lo que punto termina de toda esta historia de Marx de que arrancamos con la división de trabajadía, con la fuerza de trabajo, o sea, toda esta sociedad industrial que Marx va contando y va describiendo, porque es contemporáneo a aquella época y tiene una visión crítica al sistema capitalista, va a terminar derivando en lo que él llama la revolución. La revolución para él, en aquellos años no había otra opción que no sea armada. Es decir, el obrero tiene que agarrar las armas y tiene que tomar el poder de la fábrica, por decir una manera. O sea, el, trabaja, el dueño del medio de producción no te va a dar un aumento salarial porque vos se los pidas. O sea, porque vos cortes una calle. O sea, los obreros se tienen que organizar y armar eh, para que justamente sea una sociedad más igualitaria. Entonces, los conceptos de estructura, superestructura, alienación, fuerza de trabajo, son parte del mismo combo, división de trabajo, es todo un mismo cuento que si uno lo va agarrando del principio y lo va como desarmando de a poquito, llega al final entendiendo lo que es estructura, superestructura, o también lo que contaban ellos, esta idea del marxismo histórico para Marx, termina explicando cuál es la visión de él de esa sociedad industrial que es tan desigual que él en algún punto lo que intenta es, con su pensamiento, avivar al obrero para que deje de ser tan ignorante o abandone ese estado de alienación, pueda superar ese estadio de la estructura oprimiéndolo y pueda reclamar sus derechos y tender a una sociedad más igualitaria. Ahora, Marx va a decir que eso nunca se va a llevar a través del diálogo. Sí o sí tiene que ser a través de las armas. Obviamente que hoy hay otras herramientas, pero si ustedes siguen el razonamiento de Marx es la sociedad es desigual y para que deje de ser desigual, los obreros tienen que organizar y la organización tiene que ser tomar el poder por las manos, el poder por las armas. Y hay otro factor que es muy importante para entender. Esa superestructura también está manejada por el Estado. El Estado que nosotros conocemos, el gobierno, para Marx era un Estado que era un Estado socialista. ¿Por qué? Porque él dice, quienes manejan el poder económico, quienes manejan las empresas, también manejan el poder político, porque los políticos son los mismos que tienen las empresas. Claro. Hoy capaz también pasa lo mismo a veces, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que intenta desarmar Marx es que ese Estado es justamente cómplice de que la sociedad sea desigual, porque la sociedad termina siendo desigual porque hay un Estado que también no opera en que el trabajador tenga derechos. Nosotros entendemos que si hay un Estado que es interventor, un Estado que participe, esto no es tan fácil para las empresas. Ahora, en el momento que Marx describe lo que describe, obviamente no había un Estado que era interventor, no había un Estado participante. Y ese Estado para Marx es el primer enemigo, es el enemigo público para él. Entonces, lo primero que hay que sacar es el Estado, porque el Estado es lo malo. Una vez que sacamos el Estado, podemos pensar en un nuevo Estado, va a decir. Ahí aparecen las ideas del socialismo, del comunismo, ¿no? Un Estado socialista. Ahora, el Estado como está pensando, o el Estado como hasta el día de hoy vivimos, para Marx obviamente no funciona, por eso uno si ve hoy ve pensamiento de izquierda, en la actualidad, obviamente que el Estado para ellos sigue teniendo
muchas falencias y, sin lugar a dudas, no es un aliado para los trabajadores. Miradas, eso siempre ustedes tienen que ubicarse. No todo lo que dice Marx está bien, pero sí están buenas algunas ideas como para tomarlas y reformularlas y pensarlas. Y lo que plantea Marx, de vuelta, no es nada complejo, pero sí tienen que ir armándolo a poquito como pedacitos de un rompecabezas que cuando lo van uniendo van viendo que va encajando porque tiene lógica lo que plantea Marx. Lo que no van a encontrar nunca en Marx es una solución concreta para salir, más allá de agarrar las armas. Claro, claro. Sí, sí. Que si fuera así, nosotros no estaríamos acá. Sí, en realidad lo que Marx propone Claramente. es que el proletariado, el movimiento obrero, el trabajador asalariado, tiene que hacerse del Estado, tiene que ser el Estado, tiene que llegar al Estado para poder transformar la sociedad capitalista. No va a haber otra posibilidad, ¿bien? Ustedes tengan en cuenta que el pensamiento marxista fue un pensamiento revolucionario y un pensamiento al que muchos le tuvieron miedo. Bien, y la aparición del marxismo explica muchas de todas las dictaduras que han habido en América Latina. Bien, por esta cuestión siempre que es plantear la redistribución de la riqueza. Simplemente por eso, por decir, bueno muchachos, acá hay algo que está mal, acá hay algo que hay que cambiar, la sociedad es una sociedad injusta, los trabajadores se están muriendo, el hombre se está muriendo producto del capitalismo, porque Marx también decía, este proceso de producción, de seguir así, este modo de producir la sociedad, de seguir así, va a terminar irremediablemente destruyendo el capitalismo, al mismo sistema. ¿Por qué? Porque el obrero asalariado se está muriendo. Se muere por un accidente de trabajo, donde pierde un brazo o una pierna, donde pierde la vida, se muere por las condiciones sanitarias en las que vive, hacinado. Ustedes tengan en cuenta que la familia de trabajador asalariado eran familias de 7, 8 personas viviendo en habitaciones de 4x4. Bien. Y sobre todo esta cuestión de que hacía mucho hincapié Fede en lo de trabajador alienado, ¿bien? El trabajador asalariado era el hombre que vivía en el campo, que sus ritmos de trabajo y sus ritmos de vida se lo marcaba los ciclos de la naturaleza. Salía el sol, me levanto a trabajar a tierra. Se oculta el sol, me voy a mi casa, ¿bien? La familia actuaba como una misma unidad productiva, toda la familia trabajaba en el campo. Cuando se llega a la ciudad y se entra a trabajar en la fábrica, eso desaparece. Y el tiempo está cronometrado, aparece el reloj, aparece la cuestión de el jornal por hora, por pieza, por minuto, ¿bien? Y todo esto tiene que ver con el planteo que hace Marx sobre una sociedad injusta. Aparece la contaminación, sin ir más lejos, ¿bien? Ustedes, les voy a contar una anécdota a modo de contextualización. Darwin, este señor cientista que estudiaba las especies y los animales, hizo un experimento con la Inglaterra de 1880, ¿bien? Antes, y creo que en algunos lados todavía se hacía, se pintaban las paredes y los techos de las casas con cal. ¿Vieron? Pintura al agua con cal. Las casas quedaban blancas. Producto de la industrialización, Londres empezó a sufrir contaminación. Las chimeneas tiraban hollín a más no poder. Entonces Darwin dice que había una polilla, una mariposa, una polilla, que tenía dos colores, blanco y negro. Y que producto de la contaminación empezó a ver que las polillas negras habían crecido en número respecto de las blancas. Pero no era eso, era que debido a la contaminación, los techos de las casas y las paredes de las casas estaban negros. Cuando las polillas se posaban sobre los techos, resaltaba más la polilla blanca, y esa polilla era la que los pájaros comían más. Imagínense el impacto a nivel biológico que tuvo la industrialización, imagínense ese impacto a nivel sanitario, a nivel de la vida de los trabajadores que no tenían más que su salario por día. Bien. Veo que se sumó más gente. ¿Alguno tiene alguna duda o consulta
una pregunta puntual que le hayan hecho en un trabajo práctico o algo que quieran consultar. A mí solamente, hola, ¿cómo estás? Sí. Mira, lo que me estaría costando encontrar en el texto que estuve buscando varias veces en lectura es la parte del rol del Estado, que estuvieron igual comentando ustedes un poco. Bien, el rol del Estado en términos de política también. Claro. Que eso va a ser la lucha de clases, que va a ser igual a la lucha política, ¿bien? Como bien lo explicaba Fede, en un principio ese Estado, esa superestructura que legitimaba un tipo de sociedad, era la que legislaba, en cierta manera, este modo de producir, ¿bien? Fede usó una palabra que es Estado interventor. ¿Por qué es interventor? Porque interviene en la economía. A mí no me gusta llamarlo interventor porque me resulta chocante. El Estado no interviene en la economía, ¿bien? En el mercado. El mercado es, al contrario, una dimensión más de la vida humana. Pero el mercado no está por encima del Estado, ¿bien? Entonces, el Estado en ese momento era la reproducción de la ideología de clase. Y los que creaban la ideología de clase eran los dueños de los medios de producción. Por eso es que ese Estado que legisla incluso el monopolio de la violencia, que es el monopolio de las fuerzas de seguridad, la represión, la cuestión represiva, es el que va a mantener el orden de ese entonces. Entonces Marx lo que dice es, con el Estado no podemos contar porque el Estado legitima este tipo de situaciones, legitima este orden social que estamos viviendo. Entonces, el proletariado tiene que acceder al Estado para poder cambiar la situación. Porque si el Estado no lo ayuda, el proletariado tiene que ser el Estado. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Es el Estado liberal. Ustedes, a medida que van cursando la carrera, van a ver diferentes tipos de Estado. Estado liberal, Estado benefactor o interventor, Estado neoliberal de los 90 y ahora, en las últimas décadas, lo que se llama como Estados populistas o socialistas, ¿bien? Pero el Estado en ese momento era un Estado liberal. Fede hizo mención a Adam Smith, la mano invisible del mercado y demás. Bueno, el mercado va a ser un Estado liberal que va a poner por encima de las libertades individuales, porque en sí, en ese momento, la relación de trabajo era una relación de libertad. Yo te contrato, vos me das tu fuerza de trabajo. Si te gusta bien, si no está bien. ¿Bien? ¿Se entiende? Hoy Sí. no es tan así. Hoy hay una legislación laboral que protege al trabajador, que iguala en cierta manera esta condición de trabajador-empleador, pero en aquel momento le ponía las condiciones, era el que tenía los medios de producción. Estaba en la voluntad del trabajador de decir, bueno, sí acepto o no acepto. La verdad que no tenía esa oportunidad. Estaba condicionado por sus medios de producción. Estaba condicionado por la situación. ¿Bien? Sí. ¿Alguna pregunta más? Si les parece, había una cuestión que nos dijo que a veces suele aparecer, yo lo tiro como dato comúnmente en los exámenes, que tiene que ver con unas etapas que desarrolla de tipo de propiedad Marx, como para llegar justamente a la propiedad capitalista, que para obviamente Marx, y ya estaba instalado, era un tipo de propiedad privada. Ahora, lo que él intenta en algún punto repasar, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. Perfecto. En algún punto lo que él intenta repasar es justamente esta cuestión histórica de cómo fue mutando el tipo de propiedad
y el tipo de división de trabajo también en relación a la propiedad. Bueno, la primera propiedad que van a encontrar que él va a describir es la propiedad tribal. En la propiedad tribal, usted se tiene que imaginar en sus cabezas que una tribu, ¿no? Digamos, qué sé yo, un cacique, el resto de las personas que vivían de la caza, de la recolección, de la pesca, una sociedad muy antigua en donde los lazos se daban básicamente por orden familiar, no había mucho más, o sea, en general las tribus eran familias que se iban organizando, se iban acomodando en un lugar y se generaban pequeñas tribus, ¿no? Posterior después se van informando las ciudades, pero recuerden que previamente a eso, o sea, el ser humano era bastante nómade, no se quedaba en un lugar por cuestiones climáticas. Cuando el clima se asentó, las tribus estas se empezaron a asentar a aquel lugar y de a poquito se van formando las ciudades. En esta propiedad tribal, básicamente, la propiedad no era privada, obviamente, era común, todo era de todos, no había la idea de que algo era mío. Y la distribución de las tareas o de la división del trabajo, básicamente era nula, porque justamente también el trabajo era común. A lo sumo, dice Marx, que había alguno que se dedicaba específicamente a la pesca o a la caza, pero en realidad básicamente todos hacían un poco de todo. Entonces la división de Profe, trabajo en este tipo de propiedad es nula. La siguiente... Sí. No, que todos tipos sean un poco, ¿no era así? Que cada uno sea un poquito. Que era para autoabastecerse. Por eso el orden... Sí, es así. Eran familias nómades que vivían de lo que tenían a su alcance en la naturaleza. No había un grado de desarrollo tan importante como fue la ganadería. Eran grupos nómades donde las tareas se asignaban de acuerdo a aptitudes físicas incluso. ¿Quién era más apto para cazar? ¿Quién era más rápido? Las mujeres cuidando a las crías y demás. En ese momento era así, la propiedad era una propiedad común, o sea, todo era de todos, y la división de trabajo era básicamente a través de las aptitudes físicas. El hombre iba a cazar, las mujeres recolectaban frutos y cuidaban a la cría. Básicamente esa es la primera etapa de socialización primaria, lazos familiares, grandes grupos familiares que se relacionaban entre sí a través de los lazos familiares, nada más. Bueno, en la siguiente tipo de propiedad aparece la propiedad comunal y comunal y estatal le llama. Ahí lo que yo siempre digo es que se imaginen este tipo de propiedad como en la antigua Grecia, en donde ya las tribus dejan de ser tribus, pasan a ser un poco más pequeñas ciudades, metrópolis, y donde la división de trabajo se empieza a marcar de a poco entre lo que había dicho Nelson en su momento, que es entre quienes trabajaban en el campo y trabajaban en la ciudad. Muy levemente, porque obviamente que antes todos trabajaban en el campo, ahora empiezan a surgir algunas actividades desde lo político, de lo administrativo, de lo comercial, mientras hay parte de la sociedad que se sigue dedicando justamente a la agricultura, a la ganadería. La propiedad sigue siendo común. Lo que aparece acá, y marca Marx, es que se nota mucho el punto de la esclavitud. Y para la esclavitud, obviamente que ya había una propiedad, o sea, la propiedad sobre un ser humano. Entonces, él marca que la distribución acá está muy marcada porque hay un tipo de propiedad que obviamente no es privada en términos de propiedad, pero sí empieza a haber una relación entre el amo y el esclavo que lo que marca es una distribución muy desigual. O sea, cuando recién hablaba Betty en relación a que en la sociedad industrial había una suerte de esclavitud, bueno, imagínense que en la antigua Grecia esa relación era realmente de esclavitud, no había nada, o sea, el esclavo era esclavo y
no tenía derecho, no, era esclavo para toda su vida. Es más, van a pasar muchos años para que los hijos de los esclavos por lo menos dejen de ser esclavos. Mucho. Pero esa es la tipo de propiedad que van a encontrar en la comunal y estatal. O sea, se están empezando a formar ciertos estados en algunas tribus, en algunas metrópolis, en algunas ciudades, y empieza a haber esclavitud, trabajo en el campo, empieza a haber trabajo en la ciudad, se empieza de a poco a acrecentar esta división de trabajo que en la tribal no existía, básicamente. En la comunal y estatal de a poco, y en la tercera, que es la propiedad feudal o por estamentos, ya nos podemos ubicar temporalmente en una sociedad, en la Edad Media, en donde el señor feudal, que ya lo que ahí se demarca es que había un sector, o sea, una persona, un grupo de personas que se hacían dueños de un latifundio, de una tierra, y quienes querían vivir dentro de esa tierra tenían que pagar para vivir. Si no pagabas, o te mataban o te echaban, en el mejor de los casos te echaban. ¿Y con qué se pagaba? Con producción. O sea, lo que hacía la gente era trabajar para vivir, trabajaba la tierra para otra persona. Ahí ya nos damos cuenta que primero, la propiedad no es privada, pero Marx va a decir que es territorial corporativa. ¿Por qué? Porque ya el tipo de propiedad pasa, o sea, el terreno, la tierra, el lugar, pasa a tener un lugar importante en la vida de las personas. Como antes era, bueno, me siento acá, yo me pongo acá, empieza a tomar lugar y fuerza. Entonces, hay un grupo de personas que se empiezan a nombrar a través de títulos, no como reyes, porque todavía no llegamos a la etapa de reyes, pero sí el señor feudal es la etapa previa a los reyes, en donde eran dueños de, ya te digo, un latifundio, una tierra, y quienes querían vivir en esa tierra, bueno, tenían que pagar lo que Marx llama canon, cuota, o hoy le podemos decir alquiler. Esa distribución de vuelta es desigual entre el señor feudal y los que laburaban la tierra, que se los denominaban como siervos de la gleba. Ahí tenemos el tipo de propiedad que no llega a ser privada, es semi-privada, es territorial, y la relación dejó de ser de esclavitud, pero ya hay como una relación de trabajo muy, muy precaria que es, bueno, si no laburás la tierra y querés vivir acá, o te expulso o te mato porque va a querer vivir otra persona en esta tierra. Entonces ya empieza a haber esta demanda, ¿no? Como decía Nelson antes, no tenían muchas opciones, porque si vos querías un mejor salario, te decían, bueno, el de al lado tuyo trabaja 1 hora más por 2 pesos menos que vos. Entonces, quedate acá porque no tenés mucha opción. De hecho, por eso yo dije que es una forma de esclavitud, no porque fueran esclavos, pero de alguna manera es como si fueran esclavos. sí, de hecho, en esa etapa de la propiedad, el éxodo, el mudarse, el abandonar las ciudades, estaba prohibido, por lo cual los individuos sí o sí tenían que vivir en las ciudades y por consiguiente en los campos aledaños, ¿bien? Perfecto. Bueno, y pasamos a la cuarta etapa, que ya es la que estuvimos describiendo un poco, que es la etapa que aquí básicamente Marx es una introducción, por eso está bueno arrancar por este tipo de etapas de las propiedades para llegar al pensamiento de Marx, una cuestión más cronológica, y llegar al punto de entender que, nada, en esta etapa capitalista ya la distribución es completamente desigual, lo que tenés es, un sector de la sociedad que es muy adinerada, que tiene poder político, que tiene injerencia, y el resto de la sociedad que no tiene nada, o sea, trabaja para pagar un alquiler, trabaja con lo justo, el salario no llega a fin de mes, labura día a día, o sea, muchas similitudes que podemos encontrar lamentablemente con el día de hoy, pero la realidad es que la sociedad capitalista, la que marcaba Marx, obviamente con diferencia, es el sistema, es cuando uno dice maldito sistema, lo que fuese, está hablando de eso, del capitalismo como una idea global que encarna muchos conceptos que hasta el día de hoy nos siguen atravesando desde una mirada u otra. Este tipo de propiedad ya es completamente privada. Ustedes, si hoy quieren vivir en algún lugar, tienen que pagar un terreno, construir, pagar, bueno, no sé, diferentes cuestiones, y si no, tienen que alquilar y obviamente pagarle al dueño de otro. O sea, la propiedad es privada. Y el concepto también de los objetos, no solamente del lugar donde vivas,
es privado. O sea, esto es mío porque lo pagué, porque lo compré. Antes no estaba esta idea del compro, vendo, estaba el comercio, pero no estaba tanto la idea de lo propio, como, no sé, esto está a mi nombre, las facturas. Eso ya en esta sociedad industrial está claramente marcado. La división de trabajo, como contaban él antes, en esta propiedad capitalista, está muy acrecentada, la división de trabajo está muy marcada, el que atornillaba y no hacía otro trabajo. Antes, de vuelta, si uno va de la tribal hasta la capitalista, hay una división de trabajo que se va acrecentando muchísimo, muy rápido. Obviamente pasaron cientos de años, pero se va acrecentando de que al día de hoy la especialización sigue marcándose cada vez más. Hoy en día te dicen, bueno, vos estudiaste comunicación social, bueno, tenés que especializarte en marketing. Te especializaste en marketing, bueno, tenés que especializarte en marketing digital. Marketing digital con Instagram. Entonces, todo va, lo que podríamos decir hoy en día, ¿no? Maximizar o profundizar la individualización del ser humano. Buscar que el ser humano sea cada vez más individualista justamente para romper con esta idea colectiva. Que esta idea la dejo acá picando porque ustedes la van a retomar con los próximos autores que vean, como Durkheim o Weber, que justamente van a trabajar sobre la idea de lo colectivo y lo individual. Marx no va a expresar mucho sobre esta idea, sí va a decir que obviamente el ser humano con el sistema capitalista va a tender a ser cada vez más individual por la alienación, por la superestructura, porque labura con lo justo, porque no tiene capacidad de organizarse, porque no es consciente de sí mismo, porque no es consciente de que es explotado, porque no sabe cómo representar sus derechos, porque hay un Estado que lo, lo, lo dejado, no lo ampara. Entonces, pero en las próximas ideas de los próximos autores que analicen la sociología, van a ir viendo que esta idea de lo individual y lo colectivo siempre está marcado, porque la sociedad, desde esta etapa donde irrumpe la revolución industrial y se empieza a mercantilizar todo, o sea, todo pasa a ser un valor, creo que hay una idea que también está ahí dando vueltas si no la nombramos, que es valor de uso y valor de cambio, ¿no? El valor de uso que tienen las mercancías y el valor de cambio como intercambio, es decir, el valor de uso que tiene cotidianamente para mí, o sea, el valor que yo le doy en relación al uso, y el valor de cambio, que en realidad es de lo que va a terminar imperando en el sistema capitalista. O sea, no importa qué valor de uso vos le des tanto, importa el valor de intercambio, el valor de cambio, o sea, el valor monetario, cuánto vale, cuánto me das por eso, qué precio le pones. Todo pasa a mercantilizarse al punto de que todo tiene un valor, todo tiene un precio, hasta la vida humana tiene un precio. O sea, la fuerza de trabajo en relación a lo que a vos te paguen tiene un precio. ¿Cuánto valés? Valés, no sé, 2 pesos por hora que trabajes, 1 peso. Eso es lo que vale tu fuerza de trabajo. Y bueno, lo que ve Marx obviamente es que no hay una capacidad de poder reclamar de que si eso no es justo, ese valor, ese valor mercantil que te otorga el sistema capitalista o, no sé, el dueño de la empresa a la que trabajas vos, puedas reclamarle y decir, mirá, yo no valgo 2 pesos por hora, valgo 4, 6, 8. Bueno, eso es lo que empieza a tratar de empezar a plantear Marx en la discusión, en la sociedad, y decir, bueno, vamos a ver si podemos empezar a avivar a los obreros que justamente no se están dando cuenta que así las cosas no van. Quizás cuando ustedes están leyendo un escrito del propio Marx, entiendo que le habrán dado parte de lo que es la economía política. Entiendo también que se puede complejizar comprendiendo que Marx es un hombre que escribe contemporáneo a su época, ¿no? Hace casi un siglo y medio atrás. Entonces, si ustedes no entienden algún concepto, lo pueden preguntar por acá. Hay conceptos que son muy técnicos: división de trabajo, modo de producción, fuerzas productivas, medios de producción. Bien, el concepto de lucha de clases es un concepto que aparece con Marx. No se hablaba de lucha de clases anteriormente a Marx, por ejemplo. Bien, el concepto de división del trabajo, hoy lo van a ver en Marx, también lo van a ver en Durkheim. Sin embargo, para Marx, el concepto de división del trabajo sirve para explicar la explotación del capitalista sobre el obrero asalariado, mientras que para Durkheim sirve para explicar el orden social.
Bien, entonces es muy importante que aprendan a entender los conceptos que postula cada autor, porque a medida que vayan avanzando con los demás autores, se van a encontrar con conceptos muy técnicos y con definiciones, ¿bien? Marx tiene 4 definiciones para los tipos de propiedad, divisiones de trabajo, relaciones sociales de producción, lucha de clases, ¿bien? Esto es importante que lo tengan en claro, qué significa la división de trabajo para Marx, por ejemplo, y a qué hace referencia a las fuerzas productivas, qué es un modo de producción, ¿bien? ¿Ustedes saben lo que es un modo de producción? ¿Comprendieron el concepto de modo de producción? El modo de producción no lo entiendo del todo. Bien. El modo de ¿En qué producción, consiste? otro concepto muy importante para hacer hincapié es entender que no importa tanto lo que se produce, sino cómo se produce. Bien, la forma en la que se produce la mercancía es lo que va a diferenciar una etapa de la otra, una etapa de propiedad de la otra. Y eso está relacionado con el modo de producción, ¿bien? El modo de producción hace referencia a las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Bueno, las fuerzas productivas es la unión de los medios de producción más la fuerza de trabajo humana. Obviamente, los medios de producción son la tecnología disponible en ese momento histórico, las herramientas, la naturaleza donde estoy yo hay un determinado tipo de medio ambiente. ¿Qué puedo sacar de ahí para hacer producción? Si estoy en el desierto, mucho no voy a poder transformar. Ahora, si estoy en un bosque, puedo talar árboles, sacar madera, hacer mesas, sillas, casas, roperos, metales, puedo hacer espadas, puedo hacer escudos, puedo hacer rieles para el tren. Esa es la transformación de la naturaleza, ¿bien? Entonces, los modos de producción Sí. determinan un determinado tipo de propiedad, ¿bien? Entonces, cuando Marx habla de fuerzas productivas, modo de producción, está diciendo el cómo se produce, la forma en la que se estructura la producción, es lo que va a determinar un determinado paso, un determinado tipo de propiedad. Y el desarrollo superior y la evolución de un modo de producción va a determinar un nuevo tipo de propiedad. Evidentemente, el paso de la propiedad feudal a la propiedad industrial o capitalista tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, que optimizó los procesos de producción, dejando atrás cómo se hacía en la Edad Media, tomando de hincapié la cadena de montaje, por ejemplo, algo que no existía. Y eso tiene que ver con cómo se hacen las cosas, cómo se producen las cosas. ¿Bien? Sí, sí. ¿Ustedes cuánto tienen que entregar el trabajo práctico? ¿O ya les mandaron No, trabajo práctico o algo? no, recién ahora está dando los textos y va a dar la tarea recién la semana que viene. Bueno. Hay una comisión el lunes. El lunes, por eso. Por eso, ahí Perfecto. recién va a dar la tarea. Bien. Bueno, a mí particularmente mucho más no queda. O sea, ya hablamos un No. poco de todo. No sé si tienen el trabajo práctico ahí y quieren hacernos alguna pregunta del trabajo en particular y la resolvemos ahora en vivo o como quieran. Porque Todavía no lo dio, la profesora mía todavía no lo dio el trabajo. Dio por eso los textos y recién el lunes va a dar el trabajo. bueno, Hola. Bueno, en lo personal de cada uno, cuando recibieron el texto, lo pudieron ver, lo pudieron ojear, ¿cómo se encontraron con el texto? ¿Se sintieron perdidos? ¿Se sintieron que no entendían, que inentendible, que era mucho? No, al principio era como mucho, pero cuando te pones a empezar a
a leer de a poco es como bastante claro, pero bueno, al principio sí era como un montón. Bien. Bueno, quizás... Ahí había alguien que quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, yo, Andrea. Hola, ¿qué tal, Andrea? Estoy al borde de dejar y no dejar. Por No, eso no, dije, no. hoy me dijeron en vivo y digo, bueno, voy a probar. Sí. Porque es mucho lo de Sí, Bajar psicología. los brazos. Tengo que entregar el práctico, no sé si mañana o el lunes. Porque ¿De la verdad este? con lo de historia estaba ¿de media Marx? perdida. Sí, sí, de Marx. Pero estaba buscando ¿Querés? eso para Sí. consultar las preguntas. A ver, voy a, Dale. como que voy a Sí, salir sí, sí. un ratito para mirarlas y así más o menos pregunto para tener una orientación. Dale, dale, ¿Dale? dale. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Soy estás? Natalia. Yo estoy re preocupada porque el profesor Servia manda para leer y manda videos, sube videos a la plataforma de Facebook y nada más. O sea, Bien. y te sube todo mezclado, o sea, los videos no te sube correlativo, decir, bueno, la primera tanda te da Saint-Simon, la segunda tanda te da Marx, no, te da Tungen, Weber, todo mezclado. Entonces vos tenés Claro. que ordenarlo. O sea, mi forma es, voy leyendo y voy buscando en todos los videos que él va subiendo, qué ver, cómo verlo, voy buscando en otros medios, pero lo cierto es que es muy difícil seguir. Sí. Tengo una consulta. ¿Los videos que sube son videos explicativos que hace él o son videos de otro autor? Mira, sube un poco de todo, sube algunos resúmenes que alguien hace, que la verdad es que no sé quién es, que son de la facultad, Sí. y sube otros que están en YouTube. Claro. O sea, hay de Colombia hasta venezolanos, videos Sí. españoles. Sube, lo que encuentra en YouTube lo sube. Bien. No Sí, ¿En sería... serio? lo que vas a ver con Celia es que es un profesor muy complicado de seguirle el ritmo. O sea, imagínate que en un cuatrimestre normal, no así, el 90% de los alumnos que vienen a una clase de apoyo son del profesor Servia. Ay, O gracias, sea, te lo agradezco tanto. pero porque es un profesor que tiende a complejizar mucho la materia, es el profesor que da los teóricos a la mañana y tiene una manera muy particular de enseñar. Mira, ojalá pudiera encontrarle la forma en que enseña, porque por lo menos, aunque sea compleja, uno sabe que es una persona compleja en su forma de enseñar, pero de verdad que no lo comprendo, porque no hay forma de enseñar, es subir videos y dale que va. Porque si uno cuando da bibliografía también hace recortes, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Sí. Uno va haciendo recortes de temáticos, recortes ideológicos, recortes, no sé, de lo que se te puede ocurrir. Él da todo es todo. Natalia, ¿vos Entonces yo lo sos sigo a usted, docente? sí, Ah, se nota. porque, No, pero por tu forma de hablar y por tu manera de encarar la forma de enseñar del profesor. claro, pero Sí. eso es así, cuando uno da un tema, por ejemplo, ustedes recién hablaban de Marx, fenómeno, ustedes hicieron un recorte de su postura frente al Estado, su postura frente a la producción, o hicieron recortes temáticos, ¿no? Sí, Porque Marx es mucho más que todo esto que estamos hablando. Ahora, sí, 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 sí. cuando a vos te dan tanto, es difícil agarrarte, porque ¿de dónde te agarras? ¿Entendés? No sé qué óptica está dando. Encima, no es filosofía que vos decís, bueno, va
a la pregunta filosófica. No, la sociología es tan amplia que justamente te puedes ir para donde se te da la gana. Claro, sí. Yo lo que te recomiendo, Natalia, es que te guíes un poco de lo que nosotros vamos pasando. O sea, yo particularmente doy clases de apoyo de años ya de esta materia, y la realidad es que siempre se manejan, por lo menos hace 8 años, yo la doy hace menos a la clase de apoyo, fueron tanto, siempre es igual. Entonces arrancan por Saint-Simon, Marx, Sí, Durkheim, Weber, y terminan con Bourdieu. sí, Si a vos te pasan todo sí, mezclado, ordenalo de la manera en que nosotros te lo vamos pasando, y si no, andá preguntándome a mí. sí. Después, si querés, te paso mi número y te voy orientando para que vos también Sí, vayas sí, de hecho organizando el yo lo material que a ordené vos así, te lo ¿eh? pasan desordenado. No, es que yo, mi forma que lo ordené fue, bueno, yo voy viendo los videos, si bien están todos desordenados, los voy buscando en la medida en que voy leyendo. Claro. Sí, sí, sí. No, no, si Igual no yo te los vas sigo a a ustedes, confundir. chicos. Sí, entiendo que ustedes saben. Ustedes caminen que yo voy atrás. Sí. Bueno, dale, dale. Es, Andrea, Dale, ¿tenés las gracias. preguntas ya? ¿Vos? Y ahora tengo. Son 19, Dale, si querés las vemos ahora. 19 preguntas y se entregan mañana. Ah, poquitas. Tranca. 19. Con Salomón, sí. Las primeras son de producción de la vida material, que son Sí, 6. Después, el proceso de producción capitalista, valor y circulación, que sí. son de las 7 a la 13. Después, superestructura, de la 14 a la 19. Bueno, empezamos desde la primera. Sí. Empecemos por lo que a vos te genera dudas, si es que pudiste resolver algo, si no arrancamos desde el inicio. No, es que en realidad estoy súper perdida con esto de lo que quisiera hacer es ponele que hoy me voy a quedar a hacer, a ver a dónde llego, y después cualquier cosa yo les consulto. Sí. Me dejan un número y cualquier cosa me puedo comunicar con ustedes. Sí, sí, sí. Porque si no, así lo voy a tener hasta las 10 de la noche acá. Bueno, sí, si preferís explorar el texto vos misma y hacer tus propias producciones y después consultar para que te orientemos si lo estás encarando bien, no hay ningún inconveniente. Yo soy muy partidario de que... Preguntas. Fíjate que subimos, creo que el miércoles, unos resúmenes y un cuadro, o 2 cuadros, que creo que están hechos por el profesor Salomón. Sí. Bueno. Tarde. Bueno, entonces miro eso. ¿En él? ¿Mm? ¿O hay alguna duda más? No, o sea... No. ¿El profesor Salomón quiere muy extensas las preguntas o más bien precisas y concisas? Por ejemplo, a ver, les leo una y así ustedes más o menos Dale. me dan un detallazo. Por ejemplo, en la primera, que dice producción de la vida material. La 1 dice, ¿qué características asume la producción de la vida material? ¿Qué quiere decir que la sociedad no es la suma de las individualidades? Bien. ¿Pudiste elaborar algo de eso? Porque justamente eso es con lo que arrancamos la clase. ¿Vos te uniste en el medio de la clase al principio? En el medio casi. Llegué Bueno. al medio. Ahora escuché un poquito algo de la producción de la vida material, pero muy Sí. poco igual. Bueno. Me enganché en el medio. Hay una frase además
sería la respuesta textual a esa pregunta, que es que la producción de la vida material es una producción social históricamente determinada. Eso después se explica en el texto. Dice, las personas asumen relaciones entre sí, se asocian de cierto modo para poder cumplir un objetivo común, que es el de cubrir sus necesidades básicas. Es histórica y es determinada porque se da dentro de un proceso histórico en un determinado modo de producción, ¿bien? Y cuando dice que la sociedad no es la suma de las individualidades, dice justamente esto, que como el ser humano se asocia en relaciones sociales, no es que es 1 más 1 más 1, es un conjunto de seres humanos que producen la vida material. No es una acción individual, es una acción colectiva. Si no trabajan juntos, no pueden hacer la vida material. O sea, pueden haber 5 personas, cada una trabajando por su lado, cada una tratando de convertir un árbol en un pedazo de madera para crear un hacha. Los 5 pueden estar haciendo eso. Ahora, si los 5 se asocian, lo van a hacer mucho más rápido y mejor. Y en la asociación, en el hecho de entablar vínculos y relaciones y entenderse a sí mismos en el contexto y representarse a sí mismos en lo que producen, es en donde se da el carácter colectivo de la sociedad. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, respecto de tu pregunta, que si las quiere amplias o cortas, te dio 19 preguntas. Es un docente que va a tener como mínimo 50 estudiantes. No creo, sinceramente yo, no creo que le dé tiempo, por no decir otra cosa, de leer 50 trabajos prácticos con 20 preguntas de una carilla cada una. Entonces, mientras el concepto esté explicado, comprendido y redactado de forma coherente, el profesor va a estar más que satisfecho. Ah, dale. Bien, Sí, pues y eso te va a ayudar también para tener un poder de síntesis. Sí. Porque si Sí, te dio... Sí. Y añado algo para todos y todas, para todas las materias. Como no está bien claro cuál va a ser el método de evaluación, todo indica a que las materias de primer año no van a tener evaluación, sino que van a ser materias que van a ir todas a final, porque no van a poder evaluar los docentes. Están mandando mucho trabajo práctico, pero simplemente el trabajo práctico es como para tener una continuidad de lo que se esté trabajando. Si les mandan 19 preguntas, 20 preguntas y hacen la mitad, envíen lo que tengan, no se maten, no se sientan mal por si no llegan, porque hemos recibido muchos mensajes de estudiantes que quieren dejar este cuatrimestre o la cursada porque no llegan a hacer todo o porque hay una materia que no la entienden. Mi recomendación, y en general de nuestra agrupación, es que continúen la materia hasta el final porque va a haber una suerte de regularidad automática de todas las materias que se estén cursando, salvo alguna que ya haya avisado que va a tomar examen. El resto va a aprobar a todos los alumnos de manera automática, los va a mandar a final y en el final los van a evaluar. Y ahí es otra situación. Ahora, en el mientras tanto ellos tienen que seguir una constancia y un trabajo. Entonces, el docente que tiene menos ganas de trabajar les va a mandar muchas preguntas, y el docente que tiene menos ganas de trabajar va a tratar de darles más clase y menos preguntas. Entonces, eso vayan manejándolo ustedes. Si ven que el docente les mandó 19 preguntas y hicieron 12 o 10, mande las 10 y 12, pero no se sientan mal y no dejen de enviar los trabajos porque no lleguen a completarlos. Porque el docente, con que hayan hecho 10 o 12 preguntas, por lo menos, en esas secciones, 2 o 3 de cada parte, ya va a estar conforme porque va a ver que fueron leyendo el texto y fueron entendiendo los conceptos. Vayan manejándolo con tranquilidad, no se maten porque esto es un cuatrimestre muy extraordinario, muy especial, que no estaba en los papeles de nadie, y los docentes de primer año que tienen muchísimos alumnos, creo que en él con 50 te quedaste corto, Claro, Salomón debe tener más de 100 alumnos, fácil, y claramente no va a leer las respuestas de 19 preguntas de más de 100 alumnos porque no
le da la vida. Sí, Por ejemplo, Lucía Ferré dijo que ella iba a tomar un final al final del cuatrimestre, claro. pero como nadie sabe cuándo va a ser el final del cuatrimestre, no sé, hay que ir leyendo, Va a ir ser para todos estudiando. igual, ¿eh? Va a ser para todos igual. Los finales seguramente sean entre julio y agosto, siempre y cuando las condiciones estén dadas para tomar finales. Pero si Obviamente. todo indica que sí, va a haber finales en julio y agosto de todas las materias que se cursaron este cuatrimestre que no tomaron exámenes porque mandaron a todos sus alumnos a final. Claro. Pero Sí. una consulta a Sí. esto de los profesores de la cátedra y el profesor de la materia, porque no entiendo mucho. Yo tengo a Alejandro Salomón, a mí me va a tomar él, ¿no? O, Y no necesariamente, ¿no? porque en realidad cuando manden a todo final, hay Sí. que ver cómo se distribuyen los docentes. Yo te explico una situación común de final. Vos cursaste la materia, fuiste a final, en el final te presentaste en el primer llamado, en el segundo llamado, y te puedes encontrar con docentes del turno tarde, del turno noche, en este caso Salomón es de la mañana, y te puede tomar cualquier docente. Ahora, Ah. si en esta cursada especial, para una cuestión de orden, dividen en que cada docente de cada comisión le tome el final a los alumnos con el cual cursó, sería lo más lógico y ordenado, porque es un cuatrimestre especial. Ahora, no lo sé cómo lo van a manejar, porque como nunca pasó, pero comúnmente no funciona así, te puede tomar cualquiera, no solamente en sociología, sino en cualquier materia. Sí, ustedes, Capaz ahora lo hacen un poco más ordenado por una cuestión lógica. sí, ustedes sobre todo traten de dejar constancia de la continuidad pedagógica. Ustedes tienen un trabajo práctico, hicieron 5 preguntas, mándenlo igual. Cada correo, cada pregunta que ustedes le hagan en las redes sociales a los docentes, eso va a dejar constancia de que están siguiendo la continuidad pedagógica y que están asistiendo a las clases, independientemente de la modalidad que sea, hasta el último día del cuatrimestre. Bien, lo importante es, como decía Fede, tener la regularidad. Ustedes tienen la regularidad, después tienen tiempo para preparar un final. Claro. Bien, que ustedes dejen constancia de su continuidad pedagógica. Yo mandé, yo consulté, yo estuve. En lo posible, si hacen clases virtuales, traten de estar presentes en las clases virtuales. Pero sí, es un cuatrimestre muy extraño, es muy extraño. Con Fede debatimos mucho y con la agrupación debatimos mucho el proceder de ciertos docentes, de ciertas cátedras. En ese sentido, prima la libertad de cátedra, el criterio de los docentes, pero no estamos de acuerdo en muchas cosas. O sea, pero sepan que vamos a estar acá para ayudarlos. Nosotros ya hemos pasado por una etapa universitaria, hemos tenido los mismos miedos que ustedes, en situaciones presenciales incluso, en nuestro primer día y demás, así que cuenten con nosotros para todo lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas No, por gracias. favor. La verdad que son unos capos. Me dejaron más tranquila entonces. Y sí, sí. Pero bueno, voy a hacer algunas de las preguntas, por lo menos para mandarlo, Sí, porque me asustó con el Dale. primer trabajo de Sí, sí. tiempo, no llegaba. Y nada, la verdad que si no llego no me voy a matar. Pero nada, bueno, ahora voy a hacer algunas y si no llego, mando lo que tengo. perfecto. ¿Está bien? Está muy bien. Bueno, si alguno tiene alguna consulta, de lo contrario, podemos dar por finalizada la clase de hoy. Si les gusta Sí, más esta... y para quienes tengan que entregar el trabajo el lunes, pueden mandarnos un mensaje. Si quieren, dejamos el número ahora ahí en el Classroom nuevamente, en la última publicación, y manden tranquilos el fin de semana. Dale. Yo sí tengo dudas sobre el práctico, les voy mandando mensajes ahí entonces en el Classroom. Sí. Dale. Bueno, está bien. Bueno, chicos, nos vemos Muchas entonces. gracias.
Listo, hasta luego. Dale, chao, hasta luego. Que tengan buen fin Muchas de... gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Chao.